CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Gracias por estar con nosotros a través de esta emisión matinal CNC Noticias, donde le damos a conocer lo que ocurre en el Valle del Cauca. Y a esta hora le damos la bienvenida y un cordial saludo a nuestra primera invitada de la mañana. Ella es Ángela Chaguala, gestora cultural del municipio de Tuluá y directora de la Fundación Artística Primacía. Bienvenida, señora Ángela, ¿cómo está? Bien, John, muy buenos días a toda la audiencia a esta hora y gracias por este espacio para hablar de cultura y paz. Bueno, entremos a hablar de cultura y paz, como usted lo ha mencionado, pero antes yo quiero que nos cuente cómo se forma, cómo se hace un gestor cultural, no solo en el municipio de Tuluá, sino en los diferentes lugares de nuestro país y también del mundo. Bueno, un gestor cultural es una persona que tiene sensibilidad por lo social, por lo artístico, que tiene, digamos, un amplio conocimiento de su entorno, que puede, digamos, contextualizar todo lo que está pasando a nivel nacional y regional y local. A partir, digamos, como de esta mirada, el gestor cultural empieza a tejer propuestas para consolidar procesos culturales. Bien, para. Sí, o sea, el objetivo y el propósito de un gestor cultural es articular las diferentes instancias, tanto a nivel gubernamental como social, para lograr unos procesos culturales sólidos. En ese proceso de articulación, ¿cómo generar las herramientas suficientes también para construir y aportarle a todo esto que tiene que ver con el tema de paz, que es el tema sin duda alguna de actualidad y que está abarcando a cada uno de los colombianos? Bueno, la cultura tiene un papel fundamental en la construcción de paz y en la reconstrucción de la sociedad después de un conflicto armado. O sea, ya lo hemos visto y tenemos experiencias como en Chile, como en Medellín, lo que pasó, o sea, la intervención que hizo el Estado en alianza con sus gestores culturales y artistas para habilitar espacios llamados centros culturales que permiten estos espacios la inclusión de toda la gente independientemente de su credo religioso y político. Entonces, con base en esta inclusión, entonces se generan diferentes procesos de desarrollo de la mano del arte, de las diferentes manifestaciones artísticas, pero también de la escritura, de la lectura, de la narración oral, de la palabra y del buen uso de la palabra. Cuando usted habla de un correcto uso de todos estos elementos, ¿qué se debe tener en cuenta para hacerlo de manera correcta? En el municipio de Tuluá, ¿qué se ha logrado? ¿Qué tanto se ha aportado desde la zona central del Valle del Cauca para la construcción de la paz? Bueno, ¿qué ha sido fundamental en el desarrollo cultural de Tuluá? Unos administradores públicos, o sea, unos alcaldes, una gesta de alcaldes que tuvimos a partir del 2001, con el alcalde de esa época, pues, Francisco Gálvez, luego vino Juan Guillermo, luego vino, bueno, estos alcaldes, digamos, que tenían ya una perspectiva de lo que le podía aportar la cultura y el arte a la sociedad. Entonces ellos facilitan y llaman a la administración, a gestores y artistas para desarrollar proyectos de ciudad. Esta claridad permite que Tuluá tenga una avanzada grandísima en el tema de cultura y en el tema de formación artística, hasta consolidarse ya en el 2008 en los 11 centros culturales, lo que inicialmente fueron extensiones culturales, que era atender a la población niños y jóvenes con profesores de arte. Al empezar esta etapa en el 2008, donde pues ya entró a ser parte, digamos, del equipo de trabajo coordinando, digamos, esta parte de los centros culturales, entonces estos centros culturales toman una dimensión importantísima para el tema de prevenir la violencia en los niños y jóvenes. O sea, el arte permite que la persona pueda manifestar y expresarse de una manera pacífica. Cuando no hay la posibilidad de manifestarse de una manera pacífica, hay que recurrir a la violencia. Entonces, es a través de estos talleres artísticos, es a través de estos profesores de arte que se logra que esa población, niños y jóvenes de sitios vulnerables, de localidades vulnerables, como fue el caso de La Trinidad, pues que aquí en Tuluá es muy conocido. Correcto. ¿Cómo se logra transformar
no solamente la gente, sino el lugar, porque la Trinidad se transforma a partir de la llegada del centro cultural. Entonces, lo que se logra en Tuluá es, al tener 11 centros culturales, 8 en la zona urbana y 3 en la zona rural, es ser un proyecto piloto para Colombia. Al punto de que Colombia se vuelve un referente nacional e internacional en el tema de cultura, entra a ser parte de las 10 experiencias exitosas de Colombia por el proyecto de los 11 centros culturales. Muy importante lo que usted manifiesta y también la oportunidad que se le da no solo a los jóvenes, sino también a los más pequeños de vincularse a todo este proceso. ¿Cuál debe ser el papel fundamental de una administración municipal para seguir fortaleciendo este aspecto? Es importante entender que un gestor cultural puede llegar a ser un administrador del recurso, pero no siempre un administrador del recurso puede llegar a ser un gestor cultural, porque un gestor cultural se hace en la práctica. Nosotros, por ejemplo, mi generación de gestores culturales que participamos, digamos, desde muy temprana edad, sí, en la construcción, por ejemplo, del espacio Primera Casa de Cultura, o sea, con Omar Ortiz, con Omar Cobo, con Álvaro Marmolejo, con los referentes. Con esa generación que la podríamos también llamar generación de paz. Ahora los jóvenes en este, digamos, movimiento se están anunciando como ¿Pero hay una generación respuesta positiva por parte de los jóvenes? En este momento, sí. Definitivamente, yo, pues por lo que he visto, siento que los jóvenes sí están con la paz. Y bueno, y volviendo al otro tema, o sea, ¿cómo se hace un gestor cultural? Es en sus acciones, es en su práctica, es en su día a día, es en sus resultados. O sea, cuando un gestor cultural se propone y ve la necesidad, por ejemplo, en ese momento la necesidad era que Tuluá no tenía una casa de cultura y nosotros nos constituimos como fundación y de la mano de la administración, obviamente, que entendió esa necesidad, facilitó los recursos para que eso se lograra. Y de allí hasta el día de hoy, pues hemos estado trabajando los gestores culturales y los artistas de la mano de la administración municipal. Bueno, han habido unos bachecitos por ahí de algunos alcaldes que no han podido o no pudieron entender de qué se trataba. Pero de todas maneras... ¿No siente usted que en algunas ocasiones el tema cultural o lo que es el ámbito cultural lo ven en cierta medida como algo que posiblemente no aporte de manera positiva? De pronto, si lo manejamos de cierta manera con los artistas que no son tan reconocidos o que en su actuar pues no demuestran realmente que le aportarían ese tipo de procesos. ¿Hace falta algún reconocimiento no solo por parte de administraciones, sino también de la misma comunidad de ese artista, de reconocer su talento, de reconocer la importancia que tiene para la sociedad y del aporte en todo este tipo de procesos? O sea, yo pienso que nosotros como sociedad y como construcción de sociedad y de pensamiento y de cultura somos nuevos, porque recordemos que nuestra cultura pues fue avasallada, ¿cierto? Hace 500 años con la llegada de los españoles. Nosotros no fuimos descubiertos, fuimos... No. ¿Cómo se dice? Fuimos casi que masacrados, fuimos vulnerados, fuimos avasallados, porque ayer, sí, a propósito de esto, que también es un tema cultural, ayer se celebraban más de 500 años de el aparente descubrimiento de América. También tuve la oportunidad de leer algo donde manifestaban que no es un descubrimiento, es que realmente lo que hay que celebrar o conmemorar es el reconocimiento a nuestros antecesores, a nuestros antepasados, a todas estas personas que lucharon y que nos dieron lo que hoy tenemos en cuanto a temas culturales y a nuestro desarrollo étnico. Sí, ¿qué es lo que pasa en el tema de cultura, digamos, sobre todo en Colombia? Que fue una de las poblaciones más afectadas, donde hubo transculturización. Nosotros difícilmente podemos entender cuál es nuestra cultura, mientras que tú vas a un país en Oriente, en Europa, y desde la forma de vestir, porque la cultura incluye todo, o sea, la forma de comer, la forma de pensar, la forma de hablar, el idioma, la forma de vestir, las costumbres, y la forma de hacer política. Entonces, nosotros, en lugar de eso, pues tenemos, digamos, una multiculturalidad que en algunos momentos nos impide aterrizar los procesos culturales, porque la gente no
No tiene una identidad clara. Su identidad cultural. Y ese es un fenómeno muy marcado en la ciudad de Tuluá. Pero ¿sabe qué pasa también? Que muchas veces, lo que usted menciona, que no estamos claros en nuestra identidad cultural, pero yo siento que cuando viajamos a otros países o cuando tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad las personas de estar en ese contacto multicultural, se adoptan esos comportamientos y es donde uno dice, ¿cómo le resulta difícil a una persona apropiarse de su propia identidad cultural y cómo se apropia tan fácil de la ajena? ¿No cree usted que es algo al mismo tiempo como ilógico? Bueno, ese es una, digamos, como un aspecto de nuestra identidad cultural y es que nos volvimos muy permeables. Los medios de comunicación en Colombia nos vuelven permeables, o sea, le creemos a los medios de comunicación todo lo que dicen y mucho de lo que viene por los medios de comunicación busca es la alienación, o sea, de la mente. ¿Para qué? Para llevarlos a una compra de algo, lo que sea, de un voto, de un artículo, de lo que sea. Y como no tenemos un sistema educativo implementado que permita que el niño, el joven, tenga una capacidad de análisis, ¿cierto? Porque se está imitando todo el tiempo, imitamos la cultura norteamericana durante mucho tiempo y el joven que quiere encontrar sus raíces, que quiere ser auténtico, en este momento es un fenómeno en las instituciones educativas, está sufriendo de bullying, o sea, le están haciendo bullying, el que llega con su atuendo original, no, ahí mismo lo bulean. Entonces, es el trabajo de la cultura, por eso es tan importante, John. O sea, yo lo que creo que los administradores públicos, o sea, los alcaldes, gobernadores, que no pueden entender cuál es el papel de la cultura, son los que excluyen el tema de cultura de sus administraciones. O sea, lo excluyen porque lo convierten en un tema de dar una clase de danza, o sea, confunden lo cultural con lo artístico. Esas son dos cosas diferentes. Entonces, no es lo mismo tener unos profesores dictando unas clases, que es un papel del Estado facilitar, ¿cierto? Eso, que tener procesos culturales. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el proceso cultural lo que permite es la reconstrucción de nosotros como seres humanos para insertarnos en una sociedad que sea productiva, no solamente a nivel social, sino a nivel económico. O sea, es muy importante, por ejemplo, en lo que viene el posconflicto, y entonces metámonos como un poquito en el tema nacional, porque digamos que países como Suiza y como Suecia estaban mirando que Colombia después del acuerdo iba a necesitar un recurso para hacer el proceso del posconflicto. Y esos dineros pues están ahí destinados para llegar a Colombia y ese es el gran afán de la gente que está enterada de que el acuerdo se firme ya, para que esos recursos, que como tú sabes, tienen una destinación limitada, ¿cierto? Porque los gobiernos van hasta un determinado tiempo, puedan llegar a Colombia. Y que ojalá se inviertan mucho de esos recursos en procesos culturales. Para ir culminando, porque el tiempo se nos está acabando, yo quiero que nos dé una última opinión sobre esto que está pasando, sí. Un referente de parte suya. Bueno, pero yo, mira, es que de verdad cuando me dijiste 15 minutos me pareció mucho, pero para hablar de Hace falta tema, tiempo. sí, porque es mucho lo que hay que hablar sobre el tema de cultura y paz. Yo quisiera como poder tocar así por encimita el tema de lo que hizo Chile después de su proceso. Después de un proceso de paz. Armado, sí, después de el posconflicto. Abordémoslo de una manera muy concisa. Sí, o sea, la nación como política genera unos recursos para construir centros culturales, megacentros, por cada 50.000 habitantes. Y construye unos centros culturales abismales. O sea, nosotros estuvimos en intercambio en Chile, nos invitaron pues por ser referente nacional, y claro, uno se queda abismado de ver esos centros culturales con toda la tecnología, las salas modernísimos, y son espacios de inclusión. O sea, eso es lo que viene después de un conflicto. Entonces, ahí está el tema cultural. La pregunta es si los administradores públicos, tanto alcaldes, gobernadores, tienen, digamos, la disposición, la dimensión. Sí, pueden dimensionar la importancia del gestor cultural y del artista en este papel del posconflicto, en esta parte pues que viene del posconflicto.
Y la pregunta, ¿cuál era, John? ¿De cuál era su opinión sobre todo lo que está pasando en cuanto a este tema de la paz, la construcción de la misma? Sí, o sea, para mí lo que está pasando ahora es una oportunidad grandísima para todos los colombianos, porque yo pienso que hace muchos años no teníamos el tema de la paz y de la construcción del país y de una nueva sociedad, de la reforma educativa y de todo lo que conlleva este proceso, en la mesa, en el taxi, en el bus, en el bar, en todos lados se está hablando de esto. Eso es una oportunidad grandísima, porque es la oportunidad de que nos veamos a nosotros mismos, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos construido en los últimos 50 años, ¿cierto? A partir de una violencia que se genera por un bipartidismo excluyente, donde al otro resuelvo mi conflicto con el otro es matándolo. Y nosotros pertenecemos o sea, vienen varias generaciones que crecimos con esto y que nos parece normal. Y almorzamos con el televisor prendido. Escuchando malas noticias. Sí, o sea, viendo que este mató al otro, el otro mató al otro. Y eso, en la mente, en el imaginario colectivo de Colombia, nosotros nos volvimos permisivos con eso, porque nos volvimos indolentes, porque estarlo viendo en la televisión nos vuelve indolentes. Entonces, lo que yo pienso es que esta es la oportunidad para que nosotros nos miremos y nos reconstruyamos como sociedad, o sea, y desde la cultura, obviamente. Bueno, muchísimas gracias por haberle madrugado la información, por haber estado aquí. No, Sencillamente sí nos hace falta mucho tiempo. Gracias, Ángela. Bueno. Es la señora Ángela Chaguala, directora de la Fundación Artística Primacía, gestora cultural referente en el municipio de Tuluá. Estaba hablando sobre todos estos procesos que se deben adelantar desde la cultura para generar el cambio o la construcción de la paz. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición.